vamos a ver quiénes fueron los primeros filósofos llamados filósofos antiguos o presocráticos. Pre significa en latín antes de, por tanto, presocráticos quiere decir que estos filósofos fueron anteriores al gran filósofo Sócrates. Sócrates nació en el siglo V a.C., así que la franja temporal en la que nos moveremos será entre el siglo VII y V a.C. Tales de Mileto ostenta el título de primer filósofo. Decían de él que era un sabio distraído, un hombre de gran inteligencia que viajó por Egipto y Caldea, donde aprendió conocimientos matemáticos e hizo observaciones que le serían de gran ayuda en sus investigaciones. Imagínate que estás frente a una pirámide con la única herramienta de un palo y te pido que midas la pirámide con la ayuda del sol. ¿Sabrías hacerlo? Yo tampoco, pero Tales sí sabía. De hecho, ha pasado a la historia de las matemáticas por darle nombre a una serie de teoremas sobre triángulos semejantes. Tales de Mileto se preguntó cuál podría ser el elemento originario del que proceden todas las demás cosas. El principio del universo, lo que conoceremos a partir de ahora con la palabra griega de argé. Probablemente Tales observó que donde hay agua crece la vegetación y la vida, pero sin ella no, y esto le llevó a creer que el agua fue el elemento primero que posibilitó la vida. Conocemos un papiro egipcio que recoge las frases de Tales, y en él dice: «Al principio era la masa líquida primordial, el agua, en cuyas profundidades se agitaban los gérmenes de las cosas». En otra sentencia dice: «El origen fue el agua, y la tierra se formó sobre ella». Otra idea interesante de Tales es el hilozoísmo. Tales se percató de que algunas piedras magnéticas atraían el hierro. Esto le parecía una prueba de que el mundo está penetrado por una fuerza vital, que la materia es como un organismo biológico que está vivo. A esta concepción la conoceremos como hilozoísmo, que en griego quiere decir materia y vida. El siguiente filósofo que vamos a ver se llamaba Anaximandro de Mileto. Como ya habréis adivinado, era de Mileto al igual que Tales. Nació a finales del siglo VII a.C. Anaximandro era un genio. Fue el primer ser humano, que sepamos, en formular la hipótesis de que la Tierra no era plana. Él defendía que era esférica. También creía que el universo era infinito. ¿Sabéis qué famoso científico formuló esta hipótesis años más tarde? Pues sí, Einstein. Anaximandro también fue el primer pensador que intentó explicar el origen del ser humano racionalmente. Se dio cuenta de que cuando nacemos somos muy débiles y necesitamos protección. Esto le llevó a creer que quizá los primeros seres humanos se hubieran creado en un medio menos peligroso como el agua. Ok, quizá no pensó en los tiburones. Lo cierto es que hay tesis biológicas que afirman que la vida no comenzó en la Tierra sino en el agua, así que no estaba tan desencaminado. Anaximandro no estaba de acuerdo con Tales de Mileto en que el argé fuese el agua. Él creía que el argé no podía ser algo tan concreto, ya que tendría que ser algo que explicara la derivación de todas las cosas. Él decía que el argé debería de tener las siguientes características: ser algo inmortal, indestructible, eterno, sin envejecimiento, que no haya sido engendrado pero que de él se deriven todas las cosas. ¿Cómo le llamará Anaximandro a este elemento indeterminado? Pues le llamará, pues esto mismo, indeterminado, que en griego se dice apeiron. El siguiente filósofo que estudiaremos también era de Mileto. Se llamaba Anaxímenes y nació en el siglo VII a.C. Anaxímenes está influenciado por Anaximandro. Acabamos de ver que Anaximandro decía que el argé era lo indeterminado. Anaxímenes sustituye esa indeterminación por un elemento físico concreto. Dirá que el aire es la sustancia básica y originaria del mundo. Anaxímenes se fijó en que si soplamos con los labios bastante cerrados, el aire sale frío, haced la prueba, pero si lo hacemos con la boca muy abierta, el aire es cálido. Esta observación le llevó a creer que el aire, al rarefactarse, se calienta y llega a ser fuego, y que al condensarse se enfría y se convierte en viento, nubes o lluvia. Hoy sabemos que Anaxímenes estaba equivocado, pero aún así tiene mucho mérito su teoría porque fue el primer filósofo que intentó explicar un mecanismo de cambio. Esto es, cómo un elemento se va transformando y dando lugar a otras cosas. A Heráclito lo apodaban el Oscuro. Esto ya nos da una pista de que es muy difícil interpretarlo. Le gustaba escribir de forma enigmática. Heráclito creía que el argé del universo es el fuego.
Probablemente debamos entender esta afirmación como una metáfora y no en sentido literal. Decía que el mundo siempre fue, es y será fuego, y que las cosas individuales salen del fuego y vuelven a él, creándose así un ciclo cósmico. No os preocupéis si no lo habéis entendido muy bien, ni siquiera los filósofos profesionales se ponen de acuerdo sobre qué quiere decir esto. Heráclito también defendía que en el interior de cada cosa hay una estructura contradictoria. La oposición es lo que le da sentido a los elementos. Por ejemplo, si nunca hiciera frío, no podríamos hablar de calor, pues el frío y el calor se dan sentido mutuamente. Si no existiera un término, el otro se diluiría. Todo este fluir está regido por el logos, una razón única que rige el universo y que todo lo organiza y orienta. La idea más famosa de Heráclito es que el mundo está en constante movimiento. No es posible descender 2 veces al mismo río, pues si te sumerges en el río 2 veces, el agua será diferente y nosotros seremos más viejos. Cuando decimos que todo está en movimiento, no nos referimos solo a un movimiento local, debemos entender movimiento en un sentido amplio, como cualquier tipo de cambio. Si estamos de acuerdo con Heráclito en que todo está en constante cambio, se nos presenta una dificultad. ¿Cómo podemos conocer algo si ese algo está en constante transformación? Vamos a contrastar la opinión de Heráclito con la de Parménides.